La toma de viviendas en Villa Soldati, en el Bajo Flores, y brevemente lo que yo opino y lo que yo quiero decir sobre esto, porque es un tema extremadamente preocupante. Obviamente la gente que realiza esta serie de acciones no tiene absolutamente nada, no tiene PC, no tiene internet, no tiene un celular, no tiene un auto, no tiene vacaciones, no tiene un sueldo, no tiene un aguinaldo, no tiene nada. Van y hacen la toma, empiezan todas las interpretaciones, desde las más reaccionarias hasta algunas que son progresistas. Ahora, fíjense lo que está pasando. La gente en general no es de Ciudad de Buenos Aires, digo, nacida o con ascendencia en Ciudad de Buenos Aires. Es gente que participa de la migración interna del país. En el campo se le explota, lo hemos visto con el trabajo esclavo, en la ciudad se los echa. Esta gente está atrapada. Yo quisiera que pensemos en eso nada más, y es ahí donde nos falta una solución. En el campo se le explota, en la ciudad se los echa, y acá es donde todos los que dirigen el país le deben dar una solución y entender a este sector que no tiene lugar para trabajar, no tiene lugar para vivir. Dale, ahora sí, Facundo.